como has visto en el título, en el vídeo de hoy te quiero contar cómo es un día con mi iPad. Como verás, tampoco es que haga un uso demasiado exigente o profesional de este dispositivo, pero al menos para las cosas para lo que lo utilizo me parece súper útil. Lo primero que hago cada día con mi iPad es sentarme a organizar el día. Simplemente abro mi iPad y con GoodNotes empiezo a anotar cada una de las tareas que tengo que realizar para ir marcándolas a medida que avanza el día. Es decir, utilizo mi iPad como agenda o bullet journal. Una vez organizado el día, lo siguiente que hago es ir a desayunar y para ello siempre me llevo el iPad conmigo, ya que en especial con esta funda de Lago puedo ponerlo de esta forma y es súper cómodo para ver contenido en cualquier sitio y en este caso en la cocina mientras desayuno, en una pantalla mayor que la del iPhone. También utilizo el iPad para realizar las escaletas de mis vídeos, ya que al ser una herramienta súper ligera y portátil, me puedo poner por ejemplo cómodamente en la cama y gracias al Apple Pencil y al protector de Paperlike, utilizo por ejemplo Freeform como una pizarra infinita en la que voy poniendo cada una de las ideas que quiero tratar en el vídeo. Así que ese sería otro uso que le doy en mi día a día al iPad. Otro uso que hago de este dispositivo es el que estoy haciendo ahora mismo, es decir, es mi pantalla con las escaletas o los guiones de los vídeos y lo tengo siempre aquí en mi setup mientras estoy grabando el A-Roll para poder ir consultando lo que voy diciendo. Así que también lo uso, digamos, a modo de teleprompter o simplemente de guía. Otro de los usos diarios o casi diarios que le doy al iPad es para leer ebooks, sobre todo libros de crecimiento personal o de aprendizaje, ya que me resulta súper fácil subrayar con el Apple Pencil los conceptos más interesantes y estos automáticamente luego se me guardan para buscarlos de manera más rápida que en un libro tradicional. También me gusta realizar con el iPad y no con el MacBook tareas sencillas como por ejemplo podrían ser gestionar mis finanzas o responder algunos emails. Cojo el iPad, le coloco la funda teclado magnética y me resulta mucho más cómodo para realizar todo este tipo de tareas que el MacBook. Bueno, y ahora me toca ir al gym. Es verdad que es algo que no hago obviamente con el iPad, pero bueno, como esto es un blog, toca un poco de gimnasio. Perfect. Y nada, poco más. Yo creo que estas serían las funciones principales que le doy al iPad en mi día a día. Es verdad que hace un tiempo estaba bastante trabado ya que me planteaba mucho si valía la pena la gran inversión que es un iPad para el uso que yo le doy. Casi que forzándome a tener que darle otros usos más profesionales como editar vídeos o diseñar piezas o cosas muy locas. Pero bueno, con el tiempo me he ido dando cuenta de que realmente el iPad para lo que yo lo utilizo tiene sentido y realmente lo amortizo porque lo utilizo en mi día a día y la verdad es que para las cosas que te he comentado le saco partido. Además de esto, también para viajar, como te comentaba en un vídeo que también te dejo por aquí, el iPad por ejemplo es súper útil ya que puedes utilizarlo para consumir contenido, para tener un mini ordenador contigo, súper portátil para por ejemplo colocarlo en la mesilla del avión, del tren y muchas otras funciones. Así que bueno, es un poco como todo, hay personas que le darán más uso, otros que le darán menos uso, pero yo por fin he encontrado el equilibrio y sé el uso que le quiero dar a este dispositivo y es el que le estoy dando. Así que nada, con esta pequeña chapa creo que voy a cerrar ya el vídeo. Si quieres saber más del iPad te dejo una lista de reproducción de vídeos que he hecho sobre este dispositivo por aquí. Y si no te quieres perder nada más, pues suscríbete al canal por aquí que sería una gran ayuda para apoyar este proyecto. Hasta el siguiente vídeo. Chao.